Benjamín, ahí estás como coanfitrión. Así que podés largar cuando quieras. Sí, señor. ¿Se observa la diapositiva? Sí, ingeniero. Bueno, esperen un ratito que los voy uniendo a los otros compañeros que están entrando. Así arranquemos todos juntos. ¿Se escucha bien también? Ingeniero. Sí. Bueno, como se acuerdan, habíamos quedado, nos faltaría hacer el problema 4, que era el control automático de generación, el práctico número 15. Pero bueno, yo les había dicho que en el problema 3, no sé si se recuerdan, que teníamos el caso del sistema de potencia que estaba formado por dos áreas. Había un área A, donde tenemos una generación de 2000, la respuesta en frecuencia era beta A, beta sub A, 840 megavatios Hz, y el área B, una generación de 4000 con su respuesta en frecuencia beta sub B de 1608 Hz. En principio, cada área se encuentra generando la mitad de la generación total y por el enlace se cortan 500 megavatios del área B al área A una frecuencia de 50 Hz. El punto A pedía el instante después la potencia del área A se incrementa en 100 megas y determine cómo responde el sistema ante dicho cambio en la demanda. Bueno, ahí está lo que yo les había prometido que iba a corregir. Teníamos beta 1, beta 2, bueno, ahora ya quedó en función a las dos áreas. La variación de la potencia era menos la respuesta de frecuencia al área A más el delta de la frecuencia. Y bueno, finalmente teníamos los valores. Delta de P en este caso era la variación que teníamos en el incremento de 100 megas. Acá teníamos la respuesta del área A, la respuesta del área B, cada uno con su subíndice, así ya no haya confusiones. Ya les fui cambiando. Así que bueno, ahí tenían la variación de frecuencia, era como resultado de menos 1 sobre la suma de las dos respuestas de las áreas, el área A más el área B, por la variación de potencia. Ahí pueden observar, nos quedaba esta variación, menos 1 sobre los 840 más 1680, eso se multiplicaba por el delta P, la variación del incremento de potencia, y finalmente teníamos un delta F menos 0,03968 pasados a Hz. Esto también teníamos que cada generador, cómo se modificaba cada generación de cada área en función de esta variación de frecuencia, la observábamos en la ecuación siguiente, en donde era menos la respuesta del área por la variación de frecuencia. Respuesta en frecuencia por la variación de frecuencia. Acá está todo, esto tiene unidades, no están por unidad, como verán, menos 840 megavatios Hz, ahí le queda por menos 0,03968 Hz, finalmente simplificando todo en megavatios. Y bueno, lo mismo para el área B, ya por supuesto acá todo con sus subíndices correspondientes, bueno acá le tendré que cambiar. Esto nos queda finalmente que el delta P era 66, recuerden que la suma de las dos áreas, de los incrementos en las dos áreas, tienen que solventar el incremento total de los 100 megas del área A. Entonces, en la gráfica siguiente se mostraba cómo quedaban las áreas, el incremento de 100, bueno, aportaba la parte de la generación del área A 33,33 megavatios, y el área B hacía un aporte de 66,66 valor y nuevamente el eso es lo que yo les debía del práctico Después, bueno, como modo de repaso, en el instante para el punto B, en un instante después, la potencia del área A incrementa de 100, y ahora tenemos también un incremento, era un segundo escenario de 150 GeV. Entonces, bueno, la idea era determinar cómo responde el sistema ante el nuevo cambio en la demanda. Fíjense que tenemos por un lado un incremento de un área, un incremento de potencia en otra área, la suma de las dos es lo que vamos a considerar como la variación de potencia, incremento de demanda.
Entonces tenemos que con la generación solventar ahora 250 megavatios de dos áreas. Nuevamente, la respuesta en frecuencia de cada área, respuesta de A, la respuesta de B, volvemos a calcular, recuerden que son los pasos, calculamos la variación de frecuencia, si lo tomamos en por unidad, después multiplicamos por 50, recuerden, por 50 Hz, y si ya lo tomamos directamente con los valores como está correspondiente, y llegamos a la unidad que nos da en Hz. Entonces acá fíjense, la variación en delta de F era un poquito mayor que el punto anterior, que era lo que podíamos observar. En el anterior teníamos 0,04, ahora ya es 0,09. Eso es de incremento de 150 en el área B. Bueno, el mismo cálculo en el punto anterior lo hacemos ahora en función de cómo quedarían generando nuevamente las áreas para completar la demanda, el incremento ese de demanda. Hacemos el delta de PA, bueno, el delta, la respuesta de A, en función de esta variación de frecuencia. Tenemos las unidades, simplificamos, nos quedan en megavatios. Entonces, finalmente acá tenemos, para el área A tendríamos 83,328 y para el área B 166. Nuevamente, si sumamos las dos, obtenemos el delta de P, que es los 250. Y el nuevo escenario nos queda de la siguiente. Tenemos un incremento de 150 en el área A, un incremento en el área B, perdón, no se lo puedo corregir. En el área A tenemos un incremento de 100, entre los dos son 250. En la parte de generación del área A responde con 83,328 megas. Esto nos está faltando 16,66, que es lo que sale del aporte del área B, 166,656. Él solventa los 150 megas de su área y lo otro es lo que se exporta del área B al área A. Y bueno, y acá están los cálculos, pueden verificar que la suma de los dos daba la suma de los 100 más los 150. Ya están con los subíndices B, así no nos confundimos, estaba como 1, 2, área B, área A, bueno, ahora está todo como determinando en áreas. Estamos hasta ahí. Esa era la corrección que yo les debía, y ahora me quiero corregir unas cositas nomás y fue copia y pegue. Así que bueno, ¿alguna duda ante ese punto? No, Inge, bien ahí. Perfecto. Bueno, ahora nos queda el que nos faltaba terminar en la clase anterior, que es el programa 4, que acá tenemos un sistema con dos generadores con las siguientes características. La característica de la unidad 1, 600 megavoltampers, el estatismo del regulador era el 0,06 por unidad de base propia. La unidad 2 tiene 500 megavoltampers, estatismo del regulador de 0,04 por unidad de base propia. Las unidades operan en paralelo, ambas a 50 Hz, 600 y 300 megavatios respectivamente. Ocurre un incremento de la carga de 90 megavatios. Asuma que la carga no depende de la frecuencia, calcule la desviación de frecuencia y las correspondientes nuevas generaciones de la unidad. Bueno, lo primero que hacemos es la conversión del estatismo de cada generador, lo tomamos en base de 1000, haciéndolo en otra base. Acá bueno, teníamos que era el R por unidad del viejo, multiplicábamos por la potencia de base nueva con la S de base en este caso, con lo cual tenemos 0,6 por unidad, 1000 sobre 600, nos termina quedando 0,1 por unidad. Para el equipo 2, el R2 nuevo por unidad, volvemos a hacer la misma operación, cambio de base, multiplicamos por 0,4 y 0 por unidad. De ahí nos pide que asumamos que la carga no depende de la frecuencia, calculemos la desviación, o sea, delta de F, el cambio de carga en por unidad, trabajamos en por unidad, nosotros tenemos que la variación de demanda era 90. Como estamos trabajando con una base de 1000, queda que 0,09 en por unidad. Finalmente, trabajando con la variación de frecuencia o con la desviación de frecuencia en por unidad, tenemos que sería el delta de la variación de potencia en por unidad, más esto multiplicado por 1 sobre D más 1 sobre el estatismo del equipo 1 más 1 sobre el estatismo del equipo 2.
como nos dicen que no dependen de la frecuencia, asumimos directamente que el valor D, que está acá, lo tomamos como 0. Entonces, finalmente, esa variación nos queda en menos 0,04 por la desviación de frecuencia. La variación de frecuencia en Hz es por unidad por la frecuencia base, que sería los 50 Hz. Entonces, tomamos menos 0,04 por 50 Hz y tenemos una variación de menos 0,20 Hz. La nueva frecuencia del sistema, 50, le restamos la desviación, tenemos 49,8 Hz. Los cambios de potencia generada en por unidad, tenemos la variación de potencia en menos delta df en por unidad sobre el estatismo en por unidad. Este es el valor nuevo que hemos tomado en base 1000 con el cambio de base que hicimos. Nos queda menos 0,0401. Tenemos acá el valor en por unidad. Lo multiplicamos por las bases y tenemos que la variación de potencia 1 es de 40 megavatios. Y en el caso del equipo 2, tenemos que la variación del equipo 2 nos queda delta de la frecuencia, la variación de frecuencia que no cambia, sobre el estatismo del equipo 2, que es 0,08. La variación de potencia en generación de la unidad 2 es 0,05 por unidad, y multiplicándolo por la potencia base, que está en megavatios, finalmente nos queda 50 megavatios, que es la variación de generación de la potencia de la unidad 2. Ahora, como pueden ver, si sumamos la 1, la variación de potencia 1 más la variación de potencia 2, estamos completando los 90 megavatios, que es lo que el enunciado nos está pidiendo acá. Ante el incremento de los 90 megavatios, bueno, ahí están. Este es el nuevo parte de la potencia generada de los equipos. Y la nueva frecuencia con la que queda el sistema operando es a 49,8 Hz. ¿Ah? Nueva frecuencia, tenemos ahí la variación. Los cambios en la potencia, que es lo de recién, fíjense, acá volvemos con los mismos valores. Tenemos 40, tenemos los 50. El equipo 1, entonces, ¿cómo quedaría? Si entregaba 500 más 40, queda con 540. El equipo 2 se entregaba 400 más 50, 450. La suma de los dos equipos, generación del equipo 1 más el equipo 2, 990 megavatios, a una nueva frecuencia de 49,8. Ese sería el escenario en ese caso. De ahí viene en el punto B. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, ingeniero. ¿Van comprendiendo? ¿Alguna duda, alguna consulta, sugerencia? Si no, seguimos con la parte B. Ingeniero, Ahora. de la delta de la frecuencia por unidad, Sí. ¿qué era la D? La D, el valor Sí. D. Este valor. Sí, ingeniero. No, ese es el valor que se toma en cuenta a la hora de que, fíjate, vos tenés que la carga no depende de la frecuencia. En el caso de que es el punto B, que tiene una sensibilidad lineal con la frecuencia, 1,5 incremento por cada unidad de incremento de la variación de la frecuencia, cuando depende de la frecuencia, este D es una unidad que es un valor que se lo considera en la suma para hacer de nuevo el cálculo. ¿Está? ¿La corrección? Se hace cuando depende de la frecuencia. ¿Está? Sí, gracias. Entonces, fíjate, suponga que la carga tiene sensibilidad lineal con la frecuencia de 1,5 por unidad, incremento, decremento, por cada 1,0 por unidad, incremento, decremento, variación de la frecuencia. Esto es que delta de PLC, la variación de la potencia, es más D por la variación de la frecuencia, donde interpreta que la variación de la potencia, el cambio total de la carga, ¿ve? Y el delta PLC de los 90 megavatios, componente de la variación de la carga, y el otro, el D por delta DF, es el componente de la carga dependiente de la frecuencia. Entonces, esta partecita que está tomando acá es el dependiente de la carga con la frecuencia. Y al D lo toma en 1,5 por unidad. Entonces, para hacer el cálculo de la desviación, que es lo que veníamos haciendo anteriormente, ahora tenemos que
considera el valor de. Todo eso es lo que te dice acá. Y en un valor de 1,5 por unidad. Entonces, fíjate, volvemos a la misma ecuación en donde la desviación de frecuencia por unidad toma la desviación, digamos, de la potencia, del incremento de potencia que eran los 90 megavatios y los divide en el 1 sobre el estatismo de cada uno de los equipos y se le suma una variable D. Una vez que tenemos esos valores, nosotros tenemos una nueva desviación de frecuencia en menos 0,0375 por unidad. Y resulta que esto, si lo paso a Hz, fíjate, cuando lo multiplico y después hacemos la diferencia, nos queda que es 49,18,812 Hz. Esa sería la nueva frecuencia que te está dando. Entonces, fíjate, ahora vemos de nuevo, hacemos de nuevo el cálculo para cada incremento de cada generador, trabajando por unidad primero, la variación de la potencia generada en el equipo 1, en la unidad 1 por unidad, es menos la desviación de frecuencia nueva sobre el estatismo de ese equipo, y una vez que lo tenemos, nos da este valor 0,0375 dividido en 0,1. Esto nos queda que es 0,0375 por unidad. Lo multiplicamos luego por la potencia base. Recuerden que acá hemos hecho un cambio de base a 1000. Teniendo la nueva potencia, fíjense en el equipo 1, en estas condiciones que dependen, que tienen sensibilidad lineal con la frecuencia, nos entrega 37,5 megavatios. Para el equipo 2 hacemos el mismo cálculo. La variación de la potencia de la unidad número 2 por unidad es menos la desviación de la frecuencia sobre el estatismo de la unidad número 2 en la base nueva. Con eso tenemos el resultado de los menos 0,004 sobre menos 0,08 y nos termina dando 0,0469 por unidad. Ahora, pasándolo a megavatios, nos queda multiplicarlo por la potencia base. La potencia base tomada era 1000. Entonces, fíjense, finalmente tenemos 46,9. En este caso tenemos, bueno, megavatio y megavatio. Si nosotros contemplábamos cómo estaban los equipos inicialmente, que estaba entregando 500, y le sumo la variación del equipo 1, que es 37,5, nos queda 537,5 megavatios entregando la unidad 1. La unidad 2 de 400 pasaría a 446,9. Es sumarle la variación de la generación de la unidad 2. Haciendo la suma, fíjese, la 1 más la 2 nos quedaría en 984,4 megavatios a una frecuencia nueva de 49,812 Hz. Esto, finalmente, fíjese que nosotros tenemos una variación de pérdida, sería esto, que es el valor D por el delta de F, por la desviación de la frecuencia. Entonces, fíjense acá, pero este nos da al menos 1,5 por menos 0,0375 y nos da menos 5,6 megavatios. Entonces, fíjense, si tomábamos el caso anterior del punto A, recuerden que en el punto A nosotros teníamos la generación de la unidad 1 total, junto con la variación esta nueva que tiene, la suma nos daba 990, que responde a los 90 del incremento. En este caso, fíjese, tenemos menos 5,6. Tomando el ejercicio del punto 990 megavatios menos el valor obtenido del ejercicio en el punto B, nosotros estamos viendo que nos da las pérdidas, 5,6 megavatios. Eso es lo que tendríamos de pérdida contemplando los sistemas. Y con eso terminaría el trabajo práctico. ¿Alguna consulta, algo más para agregar, ingeniero? Si hay preguntas de los alumnos, si no, seguimos con la teoría nomás. Así que bueno, con eso quedamos ya. Con esto da por finalizado, Inge, el práctico número 15 también, ¿no? Perfecto. 10 días, entonces, a partir de hoy.
Bueno, Listo. Compartir. archivito. Ya abrimos. Compartimos pantalla. La característica de Estatismo horizontal, cualquier variación de la potencia demandada, el generador cambia su generación para abastecer esa potencia sin modificar la frecuencia. Cuando hay más de un generador automático, estatismo, si ya tiene una característica inclinada, que es la que nos permite hacer el reparto de la potencia entre dos generadores. Situación primaria de frecuencia, si yo tengo un generador que está atrás una variación de demanda, en este caso una demanda negativa, se reduce la demanda, la frecuencia aumenta y va a trabajar, ¿sí?, en otro punto. Abastecemos la nueva demanda, pero habíamos visto cómo se hacía para resolverlo gráficamente. Aquí está lo que recién había preguntado uno de los compañeros. Si nosotros calculamos la variación de potencia, lo podemos calcular como menos beta f por delta f, con el beta f 1 sobre la suma de los estatismos. Pero esto está considerando que la demanda no depende de la frecuencia. Entonces, si la demanda depende de la frecuencia, entonces al beta hay que agregarle este factor D, que es el que estaban preguntando, ¿sí? Se agrega D más la suma de las inversas de los estatismos. Vamos ahora a la regulación secundaria de frecuencia. La regulación secundaria de frecuencia tiene las siguientes bases. Acuérdense del regulador, veamos los distintos reguladores, un repasito muy rápido. El regulador astático, ¿sí?, tenía este sistema de varillas donde está empotrado el primero y el segundo extremo, ¿sí? Con eso teníamos una característica de estatismo horizontal. Cuando al segundo extremo lo vinculábamos al eje principal, aparecía este lazo de realimentación, pero el extremo permanece fijo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es permitir que este punto que está fijo se pueda mover. Y para eso ponemos un tornillito aquí,
que es accionado a través de un sistema de engranaje que es movido a través de un motorcito donde llega la señal suplementaria proveniente del control automático de generación, ¿sí? El CAG. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando se produce una variación de la frecuencia, ¿sí? Primero, este punto está quieto, ¿sí? Ese punto está quieto. Pasa todo lo que ya hemos visto, ¿eh? Si baja la frecuencia, sube este punto, ¿sí? Sube este otro, circula el aceite por acá, baja este pistón, abre la válvula, ¿sí? Y se produce el aumento del ingreso de combustible a la caldera, para este lado, para arriba, ¿sí? Y aumenta el torque, ¿no es cierto? Ahora, eso ha aumentado a costa de la frecuencia. Ahora, ¿cómo hacemos para modificar ese valor de la frecuencia? Lo que tenemos que hacer es subir o bajar toda la recta, ¿sí?, del estatismo. ¿Y cómo se hace eso? Modificando este punto, ¿sí? Este punto, si yo mido la variación de frecuencia, ¿sí?, en el estado final, yo voy a tener un error, ¿sí? Entonces, esa señal de error viene acá, acciona este motorcito, ¿sí?, y lo va a modificar este punto subiendo o bajando de manera de subir o bajar la curva, ¿sí? Veamos aquí un poco más gráficamente. Volvemos. Estamos con un generador trabajando en esta potencia PG1 y la frecuencia F1, ¿sí? Si se produce una variación de demanda negativa, ¿sí?, vamos a trabajar a otro punto donde tengo una frecuencia F2 y una potencia generada PG2. En ese caso, PG2 sería igual a la potencia demandada. Bueno, pero la frecuencia, ¿sí?, que tenemos ahora es F2 y nosotros queremos volver a esta frecuencia F1. Aquí aparece este valor F0, ¿sí?, que es el valor de referencia en este caso, ¿sí?, y fíjense en que todo esto que ha sucedido hasta aquí, del punto 1 al punto 2, eso ha ocurrido en forma automática, sin que el operador toque nada, ¿sí?, directamente con el estatismo para el cual está programado el generador. Ahora sí, una vez que hemos llegado a un nuevo estado y tengo esa frecuencia nueva, tengo que volver a la anterior. ¿Cómo hago? Bueno, bajo esa curva del estatismo, ¿sí? Y este valor F0, que era la ordenada al origen, ¿no es cierto?, se baja bajando toda la curva. Fíjense también acá que la pendiente de la curva no varía, ¿sí? Lo único que varía es la ordenada al origen, que la hemos reducido. Entonces, el nuevo punto de operación va a ser va a ser abasteciendo la demanda, ¿sí?, luego de que está variado, pero ya con la frecuencia que teníamos al principio. ¿Se entiende? Ingeniero, Sí. cuando baja la curva, ¿el valor de frecuencia sigue siendo el mismo o baja también el valor de frecuencia? No, baja el valor de frecuencia. Cuando se produce la regulación primaria, paso de de este punto, del punto 1, donde la frecuencia es F1, a trabajar al punto 2, donde la frecuencia es F2. ¿Sí? Ahora, bajo esta ordenada al origen, baja entonces también toda la curva,
Y el nuevo punto de operación es este, el punto de operación 3, donde la frecuencia es F1, vuelve todo a la normalidad. ¿Estamos? Bien, bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay otra pregunta? Bueno, seguimos. Bueno, aquí podemos ver cómo sería esto, analizando qué es lo que sucede en función del tiempo. La primera gráfica es la variación de la demanda, ¿sí? La demanda viene con un valor y aumenta, ¿sí? Se incrementa en delta PC, la potencia de carga, ¿sí? Tengo una variación de potencia de carga. La segunda gráfica es de la frecuencia, ¿no? La frecuencia venía con el valor nominal, ¿sí? Y al aumentar la demanda, cae la frecuencia. Recordemos que siempre actúa en forma inversa la demanda con la frecuencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen los generadores, ¿sí? Que aportan a la regulación primaria de frecuencia? Bueno, si ha aumentado la demanda, la potencia generada también tiene que aumentar, ¿sí? Si cae la frecuencia, la potencia generada tiene que aumentar para que esa frecuencia suba. Entonces, fíjense cómo mientras la frecuencia cae, la potencia generada aumenta para contrarrestar esto, ¿sí? Después que la potencia generada ha llegado a un mínimo, ¿sí? Esto ya es un proceso de oscilación, ¿no es cierto? Entonces la frecuencia empieza a aumentar. Como la máquina ve que la frecuencia aumenta, entonces empieza a bajar la potencia generada, ¿sí? Y bueno, de vuelta, sigue todo el proceso hasta que se estabiliza en un nuevo valor, ¿no? Acá tenemos graficadas las potencias generadas de las unidades que aportan tanto a la regulación primaria de frecuencia como a la regulación secundaria de frecuencia. Es decir, que aquí vemos que el comportamiento que han tenido las unidades que aportan a la regulación primaria de frecuencia se repite, ¿sí?, en las unidades que aportan a la regulación secundaria de frecuencia, ¿sí? De manera que esta potencia que estoy señalando acá, más esta otra, me va a dar el delta PC. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esto es como si tenemos un accidentado en la calle, ¿sí? Vamos todos a ayudarlo. Bueno, no voy todos a ayudarlo, pero primero los que están por ahí dando vuelta, algunos se acercarán y lo ayudarán, ¿sí? Para que se estabilice, ¿sí? Se va a estabilizar, ¿sí? Y es enfermo, pero capaz que, o el accidentado, pero hay que darle otros tratamientos para que vuelva realmente a la normalidad. Y esos tratamientos, bueno, serán dados en el sanatorio. Bueno, ahora, con los generadores, con el sistema eléctrico, lo mismo. En un primer momento, se le aplican los primeros auxilios, que es la regulación primaria de frecuencia. ¿Sí? Fíjense que este valor más este valor me va a dar la variación de potencia demandada, pero la frecuencia, ¿sí?, queda con un error, no queda con el valor de antes. Entonces lo que tengo que hacer ahora es corregir ese valor de frecuencia, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Bueno, las máquinas que tienen regulación secundaria empiezan a generar más, ¿sí?, de manera de tomar toda esa variación de demanda, ¿sí? O sea, este pedacito que habían tomado
las máquinas que hacían regulación primaria, lo tiene que tomar las que hacen la regulación secundaria. Entonces, mientras las máquinas que hacen regulación secundaria empiezan a tomar, ¿sí?, carga, las que hacen regulación primaria, ¿sí?, se empiezan a descargar. Y la frecuencia se empieza a restablecer. Entonces, partimos de un valor inicial de demanda, de frecuencia, de potencia generada por los que hacen regulación primaria y secundaria. En un primer momento actúan todas las máquinas que aportan a la regulación primaria, incluso las que aportan a la regulación secundaria, y después actúa la regulación secundaria tomando la demanda que habían tomado las máquinas de la regulación primaria, y en el estado final la demanda es abastecida con el delta que ha tenido, la frecuencia se ha restituido al valor original, las máquinas que hacen regulación primaria vuelven a su valor original, y las máquinas que hacen regulación secundaria han tomado la variación de demanda. ¿Preguntas? Inge, ¿por qué la máquina que hace regulación primaria, hay algún motivo para que vuelva al valor inicial y solo la que tenga regulación secundaria sea la que tome el delta de la variación de demanda? Buena pregunta. Acá interviene el concepto que habíamos explicado en las igualdades y desigualdades. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho las igualdades y desigualdades que tenía que cumplirse en un sistema de potencia? ¿Sí? Ahí una de las igualdades era que la reserva rotante tenía que ser mayor o igual a la requerida, ¿sí? La reserva rotante era la diferencia entre la potencia nominal y la potencia que está trabajando en ese momento el generador. Esa reserva rotante es la que está destinada a darle ese pulmón a los generadores, de manera que ante una variación de demanda puedan subir su potencia generada y abastecer esa demanda, ¿sí? Es decir que las máquinas que hacen regulación primaria vuelven a su valor original para mantener el volumen de reserva rotante requerido. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, lo que sí puede pasar, ahí ustedes también podrían preguntar, y bueno, ¿y qué pasa con las máquinas que hacen regulación secundaria? Las máquinas que hacen regulación secundaria también se va a ver reducida su reserva rotante, ¿sí? Y pueden llegar incluso a operar en el máximo de su capacidad. Bueno, ahí va a entrar lo que se llama la regulación terciaria de frecuencia, que es, se van a ingresar nuevos generadores de manera de ya entren. KR9S56. Dice que es de 45 a 23. Y a partir De los 22 a 45, dice. Hasta los 23. Ah, bueno. Sí, tienes razón. Sí, no está viendo otra cosa yo. Bueno, decía
Ya vamos a ver después de este tema lo que es regulación terciaria, y ahí lo que hace falta es ingresar nueva generación para limitar esa curva también a las unidades que aportan a la regulación secundaria. Ingeniero. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de este gráfico? Sí. En la regulación secundaria es como que entran las generaciones que estaban en reserva para aliviar a las que generan, a las que tienen regulación primaria, para que queden disponibles. Sí, no es que entran, ¿no? Ya estaban adentro. Aumentan la potencia. Aumentan la potencia, ¿no? Fíjate que las que hacen secundaria también generalmente aportan a la primaria. Después sí, para darle más pulmón o permitir aumentar la reserva rotante, es que se ingresa la otra generación, que es la regulación terciaria de frecuencia. ¿Alguna otra pregunta? Recién ingresan en la tercera. En la terciaria, sí. En la terciaria. Para arrancar, cuando se arranca en la terciaria. Ingeniero, las máquinas, digamos, de regulación secundaria, ¿también recuperan en parte su reserva cuando entra la terciaria? Cuando entra la terciaria. Cuando bien. entra la terciaria. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, aquí vamos a ponernos a jugar un poquito con con el tema de la modificación del valor de referencia, ¿sí? Partamos del caso que está aquí arriba, ¿no es cierto? Donde tengo un generador A, el rojo, que está generando esta PG1 inicial, ¿sí? El generador 2, que está generando este PG2 inicial, ¿sí? Y por lo tanto están abasteciendo una demanda PG1 más PG2, ¿sí? Bueno, ahora vamos a jugar un poquito. Vamos a ver qué es lo que sucedería, ¿sí? Si yo modifico F0 manteniendo el valor inicial constante. ¿Qué estoy diciendo? Fíjense en el gráfico de abajo a la izquierda. ¿Qué pasa si yo al generador 2, ¿sí? Yo le modifico ese valor de referencia y paso del F0A al F0B? ¿Sí? Yo estaba trabajando en este punto, ¿sí? Ahora, si yo levanto la referencia, me voy a ir a trabajar a este otro que le estoy, ¿sí? Es decir que he cambiado el valor de la frecuencia. Entonces, lo que tendría que hacer para mantener ese valor de la frecuencia es cambiar la referencia de el otro generador, ¿sí? Entonces, yo estaba acá, ¿sí? Abasteciendo una demanda, ¿sí? PG1 más PG2, y ahora estoy en este otro punto donde he mantenido la frecuencia, no sé, como resultado final de toda la operación, he mantenido la frecuencia, pero el generador 1 está generando menos y el generador 2 ha tomado una mayor demanda, ¿sí? Ha empezado a generar más. ¿Para qué me puede servir esto? Y para aliviar generadores que estén cerca de su punto nominal de trabajo,
puede servir para eso. O sea, en este caso sería si el generador 1, ¿sí?, está trabajando en un valor alto, cercano al nominal. Ingeniero. Entonces hago esta operación y reduzco la generación, la potencia generada del 1 y aumento el del 2. Sí. Disculpe, parece que no la toma la clave. No sé qué problema pasa. Entonces, Sí, yo también estoy teniendo problemas. Ingeniero, me da la clave incorrecta. Sí, le he dado la clave de mañana, perdón. Es PKZ. Estoy adelantando el día yo. PKZ. 13 de corta. PKZ 13 de corta. Ahí les paso. Gracias por avisar. Bueno, entonces una de las posibilidades Que esto sirva para alivianar algún, devolverle la reserva rotante a algún generador que ya está con el agua al cuello. ¿Para qué más puede servir esto? Recuerden que el punto anterior que vimos nosotros era despacho económico de carga. El despacho económico era aquel en que se minimizaba los costos total de operación. Ese valor lo tengo que calcular para cada nivel de demanda. Bueno, si hubo una variación de demanda y las máquinas se han ajustado en cierta manera, yo tengo que volver a un nuevo despacho económico. ¿Y cómo vuelvo? Bueno, haciendo estas maniobras, ¿sí?, permitiendo distribuir de esta maniobra, con esta maniobra, la generación entre los distintos grupos, de manera de devolver al sistema la condición de despacho económico. ¿Está claro? Sí, jefe. Bueno, vamos al otro grafiquito de abajo a la derecha. La otra situación sería, ¿qué pasa si yo le bajo la referencia al generador 1, ¿no es cierto? En vez de subir, ahora lo bajo. El nuevo punto de operación sería ese, donde está el cursor. ¿Sí? Y ahora lo que tengo que hacer es subir el valor de referencia del otro generador de manera de volver a la frecuencia nominal. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, ingeniero. En este caso, el generador 1 aumenta su potencia generada y el generador 2, perdón, el generador 2, el azul, disminuye su potencia generada. Acá hagamos ahora otra pruebita. Modificación de la frecuencia tomando la potencia generada constante. ¿Qué pasa si yo quisiera corregir la frecuencia? Entonces, si yo subo la potencia generada, el valor de referencia de este generador, el nuevo punto, ¿sí?, de operación sería por aquí. Pero lo que yo quiero hacer es modificar la frecuencia, pero mantener la potencia generada. Entonces, al otro generador también tengo que modificarle el valor de referencia de manera de mantener el valor de potencia generada. Bueno, algo similar podría ser, si yo quiero bajar la frecuencia, bajo el valor de referencia del generador, estaría por acá, donde tengo el cursor,
con un nuevo valor de frecuencia, pero yo quiero que se mantenga la potencia de vuelven a trabajar con la misma potencia con una corrección de la frecuencia. ¿Se entiende? Ingeniero, cuando se va, Si bajo la frecuencia, se reducen las pérdidas de la máquina. Hubo un aumento de frecuencia en el sistema. Y la bajo para volver al valor nominal. ¿Sí? Con frecuencia. Igual, Inge, En el caso de, suponiendo como trabajamos en la frecuencia, o no de por ciento, pequeña de la frecuencia. Siempre tratamos de estar en el valor nominal. Y si nos apartamos mucho automatismo para restablecer la frecuencia, son insuficientes y bueno, actuará las protecciones propias del generador que lo va a sacar de servicio. ¿Alguna otra pregunta? Opinión, observación. Bueno, ahí tiene las preguntitas de repaso y veamos un poquito entonces lo que es regulación terciaria de frecuencia. Aquí están los tiempos, ¿sí? Aquí sería el momento de la falla, ¿no? Donde aparece la respuesta inmediata, que depende de la inercia del sistema y de la máquina. Después, durante los primeros segundos, ¿sí? Empiezan a actuar la regulación primaria de frecuencia. Piensen ustedes que para que actúe la regulación primaria de frecuencia, los automatismos tienen que censar la variación de frecuencia y tienen que accionar alguna válvula. Entonces, hay un delta de tiempo consumido por hasta que los relés se dan cuenta que hay una variación de frecuencia y mandan la orden. Eso, como es electrónica nomás, sin embargo, esa señal tiene que accionar válvulas y ahí ya viene la parte mecánica. Una vez que se acciona la válvula, la máquina también tiene una cierta inercia, por eso es que regulación primaria de frecuencia entre los 5 y los 30 segundos, toda la red es afectada y hay un control proporcional vía variación de la frecuencia. ¿Sí? Después, entre los 30 segundos y a través del control de área, aparece solamente con control proporcional integrador, ¿no? Y después es que aparece la regulación terciaria de frecuencia. La regulación primaria y secundaria es automática, ¿sí? Y la T es manual.
mayor de 15 minutos y hay un despacho manual. ¿Por qué? ¿Cuál entonces es el objetivo de la regulación terciaria? Uno de los objetivos es restituir la reserva de regulación secundaria. Eso ya lo hemos explicado. Y la otra es hacer coincidir la hora de los relojes sincrónicos con la hora astronómica. ¿Cuáles son los relojes sincrónicos? Bueno, eran relojes, ahora ya son antigüedades. Yo cuando era chico tenía en la casa relojes que iban enchufados a la red eléctrica y que el segundero se movía en función de la frecuencia de la red. ¿Sí? Ahora es directamente un cristal de cuarzo que con la frecuencia esa del cristal de cuarzo es que marca el tiempo, independiente de cuál es la frecuencia de la red. Los relojes sincrónicos no. Los relojes sincrónicos tenían una frecuencia dada por la frecuencia de la red. Bueno, ¿qué es lo que sucedía? Veamos esta grafiquita de la derecha. Supongamos que el valor, digamos, el valor eficaz de la frecuencia varía así. O sea que en un momento la frecuencia aumenta, ¿sí? Después de un tiempo la frecuencia baja. Hay una variación de la demanda, entonces la frecuencia está variando constantemente. Esta línea horizontal sería los 50 Hz. Después la frecuencia vuelve a aumentar, la frecuencia vuelve a bajar, y bueno, así constantemente. Nosotros podríamos hacer una integral, ¿sí?, de esta área, ¿no es cierto? Entonces aquí la integral empezaría a subir, bueno, sigue subiendo con después empieza a bajar, ¿sí? Empieza a bajar hasta que vuelve a subir en este momento y después sigue bajando, ¿sí? Integral, pero bueno, supongamos que hasta este punto final, donde yo tengo la integral del error, es distinta de 0. Si esa integral es positiva, querría decir que hubo más tiempo en que la frecuencia ha estado por encima de los 50 Hz. ¿Sí? Si la frecuencia ha estado por encima de los 50 Hz más tiempo que por debajo, entonces tengo un error positivo. Y ese error positivo lo que me daría es un aumento de la hora que me está marcando este reloj sincrónico. Supongamos que nosotros trabajamos 50 Hz y bueno, y exageremos y está todo el día trabajando con 60 Hz, ¿no? Si trabaja con 60 Hz, entonces la frecuencia esta va a girar más rápido de lo que debería. ¿Estamos? Y no coincidiría la hora sincrónica con la hora universal coordinada, ¿sí? O la hora astronómica, que se llama. La hora que nosotros tenemos con referencia al meridiano de Greenwich. ¿Estamos? Entonces, si al final del día tenemos un error, ¿sí?, lo que habría que hacer es corregir ese error, ¿sí? Corregir ese error. Si el error era positivo, bueno, me tengo que ir por debajo de los 50 Hz un rato, ¿sí?, para que ese error vaya a 0. Y comienzo el nuevo día ya sin error en la hora. ¿Se entiende esto? Sí, ingeniero. Perfecto. Bueno. Aquí ustedes pueden ver, esto está en Camesa, yo le he sacado una foto al panel de control, y acá está, ¿sí?, es el error de la regulación terciaria de frecuencia en el momento que yo le he sacado, y para frustración mía, me comentaban que ya hace muchísimo tiempo que no se le lleva el apunte a la corrección de la regulación terciaria de frecuencia.
Me imagino porque ya no existen tantos de esos, digamos, no hay tantos sistemas eh, eh, que, que dependan de la frecuencia, ¿sí? Que un buen funcionamiento dependa de la frecuencia. ¿Sí? Bueno, hasta ahí regulación primaria, secundaria y terciaria de frecuencia. Vamos a dar una vuelta más sobre lo que es la regulación secundaria de frecuencia y lo que se llama el AGC, o control automático de generación. El control automático de generación es un sistema mediante el cual un centro de control, ¿sí? En nuestro caso debería ser CAMESA, recibe muchísima información. Tiene que recibir los valores de los intercambios. Por ejemplo, aquí tenemos dos áreas y hay un intercambio PAB. También tiene que recibir los valores de las potencias generadas de cada uno de los generadores. Viene a un sistema satelital hasta el centro de control y también potencia generada va a entrar como dato al regulador de velocidad o incluso información del centro de control va a ingresar como entrada para el regulador automático de velocidad cuando dentro de control se quiera modificar, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les he dicho que en la regulación secundaria de frecuencia se modifica el valor de referencia? Bueno, este valor de referencia lo establece el centro de control. Entonces ese valor tiene que venir acá y de aquí tiene que venir al regulador. ¿Cuál es el objetivo del control automático de generación, del AGC? Automatic Control Generation en inglés. Bueno, son estos que está acá. Uno, que la variación de frecuencia sea cero. O sea que la frecuencia sea igual a la frecuencia de referencia. El segundo objetivo, mantener constante la frecuencia. Otro de los objetivos va a ser que cada área tome la variación de potencia, o sea, la variación de demanda que se produzca en cada área sea absorbida por esa área, ¿sí? De manera que el intercambio se mantenga constante. O sea, cada área va a ser autónoma. Si en el área aumenta 10 megavatios la demanda, la generación tiene que aumentar 10 megavatios también. ¿Estamos? Bien. La otra condición es que todas las variaciones de potencia generada que haya respondan a un despacho económico. Y por último, que el intercambio que se registre en dos o más áreas sea igual al intercambio programado. ¿Sí? Ese es el objetivo del control automático de generación. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí interviene el estatismo de los generadores, donde la potencia generada, la variación de la potencia generada va a ser función de la frecuencia y de ese estatismo. La variación de la potencia generada va a intervenir también el beta F. En el beta F eventualmente puedo incorporar el factor SD que tiene en cuenta la dependencia de la demanda con la frecuencia.
De manera que la variación de potencia generada en un área sea ese menos 10 beta F por delta D. Bueno, ¿cómo voy a controlar esto? Bueno, para esto se generan dos errores. Uno se llama error control de estación, o S. ¿Sí? El S es el error control de estación. ¿Qué es lo que mide ese error control de estación? Mide el desvío que hay entre la potencia generada, programada, con la que se está dando en cada momento, con la real. Entonces el error control de estación es la suma de la potencia generada de cada uno de los generadores menos la suma de la potencia generada programada. Lo que es menos lo que debería ser. ¿Se entiende? El error control de área tiene dos términos. Uno, donde aquí aparece el error del intercambio. Es la potencia de intercambio AB real menos la programada. ¿Sí? Siempre los errores los estamos tomando como lo real menos lo programado. Y hay otro término donde interviene el error de frecuencia. ¿Sí? Este error de frecuencia es menos por la frecuencia real menos la frecuencia programada, que es lo que está acá. Que esto me va a dar la variación de la potencia generada. ¿Estamos? Y por último, se tiene que cumplir el despacho económico de carga, ¿sí? Que es el mínimo de la función costo total de generación. ¿Se entiende cuál es el objetivo y cuáles son las funciones error que estamos estableciendo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay preguntas porque nos metemos en esto. Bueno, ¿qué es esto? Esto es lo que está sucediendo. Bueno, aquí arriba yo tengo tengo un diagrama en bloque de los distintos errores. Yo tengo aquí, en este sumando, aparece la potencia de intercambio real, que la estoy tomando desde aquí, ¿no es cierto? Va aquí a la potencia de intercambio real, y el resto la programada. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo la variación de PAB. ¿Sí? Por otro lado, yo voy a tomar la frecuencia real menos la frecuencia programada, voy a tener la variación de frecuencia. Lo multiplico por 10 beta F y voy a tener menos 10 beta F por delta de la frecuencia, que era la variación de la potencia generada. ¿Sí? Y sumo el delta PAB con el menos 10 beta F delta DF y tengo así el error control de área. ¿Estamos? Bueno, por otro lado, también voy a sumar las potencias generadas reales. Aquí yo he puesto de un solo generador, pero bueno, es de todos los generadores. ¿Sí? Si no, se me va a armar un lío de flechitas. ¿Sí? Y le resto el valor de la potencia generada programada. ¿Sí? Acá, la línea azul. Entonces tengo la variación, la suma de la potencia generada real menos la suma de la potencia generada programada, tengo el error control de estación. ¿Sí? Y sumo con este otro en sentido negativo y tengo un error. Esa señal de error, ¿sí?,
va a hacer que haga que arranque el cálculo del lambda del área. Acuérdense que para calcular el lambda del área, yo necesito, ¿sí?, los beta, los B y J, mejor dicho, los coeficientes de pérdida, que van a entrar acá, las potencias generadas. Con eso voy a calcular los factores de penalización, ¿sí? Y con esos factores de penalización voy a calcular las potencias generadas. Es decir que estos bloquecitos que están en rojo, lo que están haciendo es calcular el despacho económico, ¿sí? Con ese despacho económico yo determino cuál tiene que ser la potencia generada programada, la potencia generada para cada uno de los generadores. Y con ese valor de la potencia generada, lo tengo que mandar como dato a cada uno de los generadores para que modifiquen su potencia de manera que abastezcan la demanda al menor costo total. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, una consultita. Sí. La nomenclatura, B mayúscula y B minúscula, Sí. sigue correspondiendo para pérdidas en línea y potencia generada. Las B mayúsculas son los coeficientes de pérdida, Perfecto. ¿sí? Y los A y los B son los que conocíamos antes nosotros, ¿sí? ¿Se acuerdan del AT y el BT? Sí. Sí, bueno, y aquí los A y los B de cada uno de los generadores, ¿sí? Acuérdense que el costo marginal, o sea, la función costo era la A por potencia generada al cuadrado más B por potencia generada más C. El costo marginal era 2A por potencia generada más B. Bueno, esos A y esos B son estos que tengo acá, ¿sí? Para cada uno de los generadores y el factor de penalización de cada uno de los generadores. ¿Sí? ¿Son las constantes del costo marginal, ingeniero? Las constantes del costo marginal o del costo o de la función costo de generación, como lo quieran ver. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, al regulador automático de velocidad se lo controla directamente desde la sala de control esta que vimos antes, que supuestamente era de Camesa, o le mandan. Claro. O sea, en la sala esa de Camesa, ahí tiene que llegar toda la información, de manera que según el estado que está midiendo de las potencias generadas, los errores por frecuencia, por intercambio, lo que sea, calcula el despacho, ¿sí? Con ese despacho calculado le manda la señal a los generadores para que modifiquen su potencia, ¿sí? Y se ajusten a un despacho económico. Bien, gracias. ¿Sí? Por eso que puse esta flechita acá, ¿ah? Que esto viene de la potencia general programada, viene a la antena, y de la antena me va al regulador de velocidad. Bueno, ahora nos podemos poner a jugar un poquito, ¿sí? Y decir, bueno, ¿qué pasa si la potencia generada real es mayor que la potencia generada programada? ¿Sí? Vamos aquí arriba. Potencia generada real mayor que potencia generada programada. Aquí yo le he puesto como que suma de PGI real es PG real, ¿sí? Y suma de PGI programada es PG programada. Bueno, si la potencia general real es mayor que la programada, aparece un error control de estación positivo. Si aparece ese error de control de estación positiva, como la potencia generada
real es mayor que la programada, la potencia generada real tiene que reducirse. De igual manera, si la potencia generada real es menor que la programada, este error control de estación es negativo y la potencia generada tiene que subir para que este error se vaya a cero. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bien. Ahora, consideremos que la frecuencia real es igual a la programada. Entonces, estamos en este error control de área. Si la frecuencia real es igual a la programada, esto es cero. Entonces nos quedaría dos casos. Si la potencia de intercambio real es menor que la programada, el error control de estación es positivo. Potencia real mayor que la programada, error control de estación positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la potencia generada en el área A tiene que bajar y o la potencia generada en el área B tiene que subir. Este IO es porque depende qué es lo que ha provocado ese desbalance en la generación, en el intercambio. Bueno, de la misma manera, si la potencia real es menor que la programada, este término es negativo, entonces va a ser mayor que el positivo, el error va a ser negativo, entonces la potencia generada del área A tiene que aumentar y o la del área B tiene que bajar. Lo otro que podríamos decir, bueno, ¿qué pasa si estos dos intercambios son, o sea, el intercambio real es igual al programado? Entonces esto es cero. Pero puede ser que la frecuencia real sea menor que la programada. Si la frecuencia real es menor que la programada, el error control de estación es positivo. ¿Sí? Porque si este es menor que esto, este paréntesis es negativo, pero aquí tengo un negativo, entonces se hace positivo. Si la frecuencia real entonces es menor que la programada, la potencia generada de A y B tiene que subir de A y de B aumente. ¿Sí? Si el intercambio es el correcto, entonces lo que tiene que suceder es que se modifiquen las potencias generadas. Y lo mismo al revés, si la frecuencia real es mayor que la programada, esto es positivo, con este signo menos se hace negativo, y por lo tanto las potencias generadas de A y de B tienen que disminuir. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Esto es cuestión de ponerse a analizar un poco la... ¿Cómo? Las diapositivas de hoy las va a subir. Sí, las voy a subir. Esto es un poco ponerse a jugar con las ecuaciones. Obviamente entendiendo los conceptos. Planteando cada caso. Y analizando cada caso. Stevenson, lo pueden ver también. Y bueno, como volviendo un poco a la realidad, les quería comentar que el control automático de generación lo tienen muchísimos países, casi todos. De América, creo que está faltando Argentina, una de esas islitas que andan perdidas ahí en medio del Caribe, y no sé si algún otro país. O sea, este sistema nosotros estamos atrasadísimos. Hace poco, CAMESA ha licitado el nuevo centro de control, el nuevo sistema para el centro de control que manejan ellos. Lo ganó ABB y la idea es que dentro de las funcionalidades que va a tener este nuevo centro de control es la implementación de la GC. Así que esto que yo les estoy explicando
es un anticipo de lo que se viene en el futuro en la Argentina. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, empezamos mañana con un tema nuevo, que es todo lo que es cortocircuito. Así que bueno, nos vemos mañana entonces. Hasta mañana, ingeniero. Hasta luego. Hasta mañana.